¿Sí? Bueno. Hola, ahí estoy viendo chats. No sé cómo es esto, cómo es la coordinación. Yo les tengo que dar la palabra. ¿Cómo me doy cuenta si alguien me quiere hacer una pregunta? No, vos lo que hacés, si querés, podés dar la clase y Sí. ellos te van escribiendo por chat. Vos cuando querés parar podés, y ellos pueden Ah, activarse solo el micrófono para preguntarte. listo. Ustedes, o sea, yo no me molesto si ustedes me hacen saber si alguien me quiere hacer una pregunta, así yo me quedo tranquila. Sí, 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 sí. Bueno, listo, hacemos así. El tema es el siguiente, yo lo que quería era un poco ver si pudieron ver lo de la bolilla 4. Yo traté de completarles toda la bolilla. No sé si la pudieron ver, si entendieron, si les quedó alguna duda. La idea era un poco eso. No, A la ver, verdad es una unidad bastante fácil, es sí, tal corta. cual, tal eh, Unidad de cual. historia. La, sí, la no, bolilla de historia es bastante fácil. Lo más importante que ahí me parece es lo que apunten, bueno, o sea, me interesa mucho lo del tema de las garantías. Vieron que yo les hice todo un cuadro y desarrollando cada una de las garantías que surgen con el movimiento iluminista, que eso está bueno que lo sepan porque es la base constitucional, digamos, después de todas las categorías que nosotros vamos a estudiar, como las categorías analíticas del delito, la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, digamos, todo tiene una base que es constitucional, está en nuestra Constitución, y las bases están en las garantías constitucionales, y por eso es importante que sepan lo del tema del iluminismo, cómo es que surgieron todas esas garantías, básicamente como reacción a los abusos que se cometían desde el Estado, ¿sí? Entonces, eso se entiende, ¿no? Sí, está súper claro también en los videos y los A audios. ver. Creo que dijo que están súper claros los videos, si no escuché mal. Ah, ok, están súper claros los videos. Bueno, entonces eso lo damos por visto. Lo del tema, después eso les quería decir, lo del tema de la evolución del derecho penal argentino, no, no se enrosquen con el tema, porque había uno de sus compañeros que me preguntó, porque vieron que el titular había subido un trabajo práctico que hacía mucho hincapié en cuáles eran las reformas que se habían hecho al código, y si, digamos, y hay como que había que detallarse cada una. No se enrosquen en eso, no se pongan a estudiarse todas y cada una de las proyectos de reforma que tuvo el código, que en definitiva tampoco tuvieron, digamos, no se terminaron, fueron meros proyectos que no terminaron plasmándose en reformas efectivas, no tiene mucho sentido. Lo importante es que sepan que hubo intentos de reforma, que esas reformas, algunas tenían que ver con características muy propias del positivismo, que afortunadamente no se llegaron a plasmar en el código, esto muchas veces impulsados sobre todo por los gobiernos de facto, y que básicamente no llegaron a plasmarse en el código. profe, Eh, lo que está en Zaffaroni de eso es suficiente, es algo que está, creo que Sí, bien lo que está en explicado y conciso. Zaffaroni de eso es Perfecto. suficiente, con que sepan. Además, a ver, ustedes piensen, el parcial, en principio, lo van a poder hacer con bibliografía, ¿o no? O sea, ustedes van a tener la bibliografía, o sea que en última instancia es importante sí que tengan todo bien sabido para saber dónde tienen, a ver, seamos sinceros, ustedes no se van, digamos, van a saber, van a poder buscar, no van a tener mucho tiempo. Miren, piensen que se les va a dar, me parece, un tiempo limitado, con lo cual van a tener que tener mucha idea de las cosas, pero van a poder buscar algo, digamos, puntual. Pero con lo que está en Zaffaroni alcanza, no se preocupen, ¿sí? Y no se pongan a estudiar cada una de las reformas, a ver qué, no importa eso, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces la bolilla de historia la damos. Yo lo que les quería hoy ver, un poco eso, es lo del tema del fallo Berbisky. A ver, esperen que lo veo. Espérenme, un segundito.
¿Dónde lo tengo? Acá. A ver. Porque en general el doctor Ricker en los parciales siempre lo tomaba. Por eso, ustedes no llegaron a poder ir impresiones, a sacar fotocopias de nada, ¿no es cierto? No. Hay algunos lugares que imprimen. No sé, yo vivo acá en Miramar y hay algunos que me traen acá a domicilio. Los resúmenes, más que nada, que es lo más importante. ¿Los de las teorías de la pena lo entendieron? Las teorías de la pena, las teorías absolutas, las teorías relativas, todo eso lo entendieron. ¿Sí? Les dio bastante material el doctor Ricker, así que no hay problema. Bueno, este fallo, Verbitsky, en general lo toma el doctor Ricker. Les voy a explicar un poquito de qué se trata para que tengan una guía cuando lo tengan que leer. ¿Sí? Léanlo, porque por ahí lo pregunta. O por lo menos, no sé cómo va a ser el parcial este que vamos a hacer, digamos, virtual, porque no lo sé. Pero en los parciales que tomaba, en general, en el primer parcial, de los comunes, siempre preguntaba alguna pregunta de Verbitsky. Por eso me parece que es importante que lo sepan. El fallo Verbitsky es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es del año 2005, creo. A ver, esperen. En este fallo fue muy importante porque fue la primera vez que la Corte, bueno, digamos, se expidió sobre la cuestión de ahora que está tan en boga lo del tema de la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los antecedentes del fallo? En la provincia de Buenos Aires habíamos tenido durante mucho tiempo lo que se llamó tipo una política de mano dura, digamos. ¿Eso qué significa? Significa que desde el Poder Legislativo se habían dictado leyes en dos materias fundamentalmente. En la cuestión procesal, que tenía que ver con poner más trabas a las excarcelaciones, ¿sí? Digamos, el tema es así, cuando a una persona le imputan un delito, por ejemplo, a mí me imputan un delito hoy, no se hace hoy mismo el juicio para saber si yo soy inocente o culpable, sino que el proceso tarda un tiempo, lleva un tiempo, ¿no? Bueno, supónganse que es un delito grave, un homicidio, que es un delito grave, consecuentemente, muy probablemente, lo que dispongan, si a mí me encuentran sospechosa de haber cometido un homicidio, es una prisión preventiva. La prisión preventiva es la detención que el imputado sufre durante el proceso, ¿sí? Mientras dura el proceso, hasta el momento en que se dicta una sentencia, supónganse, de condena, y esa condena queda firme, es decir, que no admite más recursos. Porque a partir de ahí, si sigue detenido, va a ser en cumplimiento de pena. Entonces, ya no va a ser procesado en prisión preventiva, sino que va a estar cumpliendo pena como penado. ¿Se entiende? Esto, es decir, una cuestión es estar sometido a proceso y estar preso en prisión preventiva durante el proceso, y eso termina ¿cuándo? O cuando lo absuelven digamos, si le hacen el juicio y consideran que es inocente, le van a dar la libertad porque era inocente. Ahora, si lo condenan, y supónganse, lo condenan a 5 años de prisión efectiva, y esa persona estuvo 2 años cumpliendo prisión preventiva hasta el momento de la sentencia, esos 2 años después se lo descuentan del tiempo de condena efectiva, del tiempo efectivo. O sea, le restarían para cumplir 3 años más. Y esos 3 años lo va a hacer en calidad de penado, ¿sí? Esa es la diferencia entre la prisión preventiva y el hecho de que la persona esté cumpliendo pena como penado. ¿Se entiende eso, no? Bueno, ¿qué pasa? Cuando hay políticas o leyes, digamos, políticas básicamente de mano dura, lo que se hace es
disponer trabas a que se obtengan excarcelaciones para los procesados. Las personas procesadas pueden llegar a poder obtener una libertad durante el proceso mediante un instituto que se llama la excarcelación, ¿sí? En general, en delitos leves, en delitos que no son graves, una persona, digamos, la regla es que esa persona siga el proceso, digamos, pueda transitar el proceso estando en libertad. Y el instituto para conseguir esa libertad es lo que se llama la excarcelación, ¿sí? Que es permite obtener la libertad durante el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que aun cuando lo condenen, no lo condenen a una pena de prisión efectiva, sino que le condenen a una pena de prisión, pero tal vez con algún mecanismo que permita que pueda seguir estando en libertad. Entonces no tiene sentido, como lo que sería lo que se llama una condena condicional. No tiene sentido dejarlo en prisión preventiva cuando después con la condena va a quedar en libertad. ¿Esto se entiende? A ver. Sí, perfecto. Bueno, o sea, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay políticas de mano dura, restringen las excarcelaciones a los procesados, entonces los procesados no pueden obtener libertades durante el proceso, y además, lo que se hace es también a los penados, es decir, a los que están cumpliendo condenas firmes ya de prisión, también les restringen las salidas. Ustedes van a estudiar, sobre todo en este curso, en la segunda parte del segundo cuatrimestre, ustedes van a ver que las personas condenadas pueden tener salidas anticipadas antes del agotamiento completo de la condena, ¿sí? Es como que se les permite en determinadas fases, sobre todo las últimas fases de la condena, poder tener salidas anticipadas al agotamiento, lo que se llama libertad condicional. Es decir, te dan la libertad, generalmente cuando cumpliste 2/3 de una condena, te dan la libertad bajo ciertas condiciones, es decir, condiciones de buena conducta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires? Había habido políticas de mano dura que hacían que se restringieran las excarcelaciones para los procesados y al mismo tiempo que también restringieran esas salidas para los condenados en materia de ejecución. Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Que haya más presos, que haya más personas privadas de libertad en las cárceles, y obviamente, como la cárcel es un recurso limitado, obviamente se genera hacinamiento. O sea, llega un momento que no da abasto la cárcel para todas las personas que tienen que estar adentro. ¿Y esto qué genera? Malas condiciones de salubridad, más las condiciones de habitabilidad, más las condiciones de todo tipo, ¿sí? Bueno, más sumado a la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires en esa época, que no es muy distinto de lo que está pasando hoy en día. Ante esa situación, hay una ONG, sería un grupo de personas que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, cuyo presidente era Horacio Berbisky, que lo que hace es presentar un habeas corpus colectivo, porque abarcaba a todas las personas que estaban privadas de su libertad en las cárceles y comisarías de las provincias de Buenos Aires, por eso es colectivo, ¿sí? Y correctivo. Correctivo. ¿Qué es lo que es correctivo? Correctivo. A ver, espere que me están mandando que cierre algunas aplicaciones porque... Espérenme un segundito, Estoy tratando de cerrar algunas aplicaciones de la compu para que tener mejor calidad. Bueno,
El habeas corpus es no sé si alguna vez escucharon hablar de eso, es un recurso que se presenta ante un juez, que significa, viene del latín, y el habeas corpus, que significa traedme el cuerpo, ¿sí? Traedme el cuerpo. Ese es el llamado habeas corpus tradicional, que se presenta cuando una persona está privada de la libertad y no se sabe a disposición de quién está, de qué organismo puede estar privada de su libertad. Supónganse en la época de gobiernos de facto, en donde una persona parecía como desaparecida, no se sabía dónde estaba, ¿sí? ¿A quién lo tenía detenido? ¿A disposición de qué organismo estaba detenido? Uno presentaba un habeas corpus a un juez, en general es a cualquier juez, lo puedes presentar, no tenés restricciones en cuanto a competencia, tienes que hacer a cualquier juez que esté de turno, le presentas un habeas corpus y lo que le pedís a ese juez es que ese juez pida y averigüe, a ver, a disposición de qué institución o organismo está detenida esa persona y que se lo traigan, para determinar si esa detención que está sufriendo esa persona es legítima o no es legítima. ¿Sí? Ese es el habeas corpus tradicional, que se presentaba, como ya le dije, mucho en los casos de las personas desaparecidas en épocas de gobiernos de facto. Bueno, también hay un llamado habeas corpus preventivo, que se presenta cuando una persona está sufriendo hostigamientos por parte de la policía o por parte de alguna agencia, que puede ser, qué sé yo, los servicios de inteligencia o lo que sea, para que justamente hacer cesar ese hostigamiento o esa situación que pone, digamos, amenaza su libertad. Eso es lo que se llama el habeas corpus preventivo. Y que presentó Berbisky es un habeas corpus correctivo que se presenta cada vez que una persona que está legítimamente detenida, ¿sí?, privada de libertad legítimamente, está sufriendo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. ¿Sí? Entonces, habeas corpus correctivo se presenta cuando una persona que está detenida legítimamente está sufriendo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Es decir, esa persona está sufriendo unas condiciones de detención que son ilegítimas. ¿Por qué? Por todo lo que estábamos viendo, ¿no? Comida deficiente, condiciones sanitarias deficientes, sanidad deficiente, bueno. No tener acceso a salud, no tener acceso a visitas, a ventilación, o sea, a ver, desde las personas que viven que viven detenidas, si no hay buenas condiciones de higiene, ¿qué tienen? Sarna, tienen... Les digo porque, a ver, yo soy defensora oficial, ¿sí? Cuando una persona le imputan un delito penal, si esa persona no tiene un abogado para que lo representa un defensor oficial, ¿sí? Por eso estoy mucho en contacto con personas privadas de su libertad. Y bueno, nosotros tenemos desde problemas de tuberculosis, problemas de infecciones con, ya les digo, con cualquier tipo de sarna, o sea, y el hacinamiento, y dentro de todo nosotros en Mar del Plata tenemos 2 unidades que están bastante dentro de todo mejor ubicadas. Imagínense la gente que está detenida en el conurbano, en comisarías, donde hay, qué sé yo, no sé, 40 personas para un lugar en donde tendría que haber 15, y que a veces no tienen colchones, duermen en el piso, muertos de hambre, muertos de frío. Bueno, eso implica un agravamiento de las condiciones de detención. Entonces, el CELS lo que hizo es presentar un habeas corpus correctivo y colectivo para todas las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Lo interpuso ante el Tribunal de Casación Provincial, que es como el máximo tribunal en materia penal de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué hizo el Tribunal de Casación? Como es una cuestión política, digamos, un poco complicada tener que resolver y dictar un fallo que puede ser en contra de la provincia, medio como que si quisieron sacar el tema de encima.
Entonces, lo que dijeron es que ellos no eran competentes para entender en ese habeas corpus, sino que había que presentar un habeas corpus a cada uno de los jueces, respecto de los cuales cada una de esas personas detenidas estaba... O sea, ellos medio como que no quisieron dictar un fallo porque tampoco le podían decir, si le daban la razón al CELS, estaban fallando en contra de la provincia. Si no le daban la razón al CELS, tampoco no podían no desconocer la situación que había. Entonces, ¿qué hicieron? Patearon la pelota y dijeron, vayan a plantear el habeas corpus a cada uno de los jueces respecto a los cuales estas personas están detenidas. Y esto fue como negar el habeas corpus, porque en definitiva, digamos, lo que se lograba con eso era, supónganse, no sé, hay muchos detenidos en la cárcel de Batán. Entonces, los jueces que tienen detenidos en la cárcel de Batán dicen, como hay hacinamiento acá, los mandamos a Sierra Chica, y colapsamos Sierra Chica, ¿entienden? O sea, en definitiva, eso no es solución, porque si se colapsa acá, si se libera acá, se va a colapsar allá. Entonces, lo que decía el CES, no, nosotros necesitamos una solución integral para este problema, no para un solo preso, ¿entienden? Por eso fue que ellos recurrieron a la Suprema Corte de la provincia. La Suprema Corte también, medio como que se quiso ir por las ramas, les denegó el recurso, entonces ellos se fueron en queja ante la Corte Suprema, que es la que dicta este fallo, ¿sí? La Corte Suprema de Nación, digamos. Bien, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Profe. Sí. Disculpa que te interrumpa. Ahora Sí. el Zoom quedan 9 minutos, porque viste que son cada Sí. 40 minutos, Sí. así que después nos volvemos a unir al mismo link. Ah, listo, dale, porque no me va a alcanzar si no. Bueno, listo. Dale, Hasta ahora perfecto. me entendiendo. No, que estaba viendo, tiempo restante 8 minutos. Después nos volvemos a conectar todos con el mismo link y la misma dirección, todo. Exacto. Listo. Bueno, entonces, a ver, para estudiar el fallo yo lo que les diría es que vayan, léanselo todo, pero sobre todo concéntrense en el resolutorio, ¿sí? En el resolutorio. ¿Qué es lo que dice el resolutorio? Primer punto dice, declara admisible la queja, porque como la Suprema Corte les había denegado el recurso, se tuvieron que ir, cuando un organismo te deniega un recurso, vos tenés que ir en queja al órgano superior. Como la Suprema Corte les había denegado el recurso, el CELS se fue en queja a la Corte Suprema de Nación, que fue la que les concedió el recurso. Por eso dice, declara admisible la queja. Primer punto. Segundo punto, y esto es importante, dice, declarar que las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la Ley 24660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención. ¿Qué está queriendo decir la Corte? A ver, las reglas mínimas de las Naciones Unidas son un documento que si ustedes quieren lo googlean y los pueden encontrar en cualquier lado, que es un documento de Naciones Unidas que establece condiciones mínimas que tiene que cumplir cualquier detención para considerarse legítima. Y hablan desde cuestiones de alimentación, la celda, cuánto es digamos, la higiene personal, ropa de camas, separación en categorías, por ejemplo, que los presos, los menores no pueden estar con mayores, ejercicios físicos, servicios médicos, visitas, religión, contacto con el mundo exterior. Es decir, son reglas mínimas, después si quieren échenle un vistazo, que tiene que cumplir una privación de libertad para considerarse legítima. Bien, esas reglas han sido recogidas por la Ley 24660, que es la Ley de Ejecución Penitenciaria de Nación. ¿Sí? La cuestión de la ejecución de la pena, lo mismo que la cuestión procesal,
lo dispone cada provincia es de jurisdicción provincial, ¿sí? No es como, digamos, ustedes saben que nosotros, por ejemplo, tenemos un código penal que rige para toda la nación, que es la que establece los delitos y establece las penas, ¿sí? El código penal que nosotros es igual para todas las provincias. Pero el código de procedimiento no es igual para todas las provincias. Cada provincia tiene su propia forma, su propio código de procedimiento, es decir, lo que regula el proceso es diferente en cada una de las provincias. Es una de esas materias que las provincias se reservaron para sí, ¿sí? Por eso hay un código de la provincia de Buenos Aires que es distinto al de Santa Fe, que es distinto al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y es también distinto a la competencia federal. Bueno, la ejecución de la pena, las leyes de ejecución penitenciaria también son, cada provincia se reservó esa posibilidad de dictar legislación sobre la ejecución de la pena. Por eso van a ver que la provincia de Buenos Aires no es la misma que en otras provincias, ni tampoco es la misma que en materia federal. Pero hay una ley, que es como decir, la ley de ejecución penitenciaria federal, que es la 24660, que lo que dice la Corte en este fallo es que esa ley recoge estas reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos. ¿Y qué es el estándar mínimo? ¿Sí? Eso significa que es el piso. Las otras legislaciones penitenciarias les pueden dar, o sea, las provincias, les pueden dar mayores derechos a los detenidos, pero no les pueden dar menos derechos que los derechos que tienen ellos en la ley 24660. Entonces esto, grábenselo. La ley de ejecución de nación, la 24660, es el piso, ¿sí? Las provincias, en sus leyes de ejecución provincial, les pueden dar mayores derechos a los detenidos. No les pueden dar menos derechos que los de la ley 24660. Esto es importante porque después cuando ustedes estudien la legislación nuestra, van a ver que es la ley de ejecución penitenciaria de provincia, de nuestra provincia, es la ley 12.256. En algunos casos amplía ciertos derechos para los detenidos. Lo que no puede hacer es darle menos derechos. ¿Entienden? Sí, ¿ya? Bueno, este es el primer punto que dice la Corte. Y eso es importante porque si a una persona le están, digamos, está sufriendo una detención o no le reconocen institutos que le reconocen la 24660, uno, por más que no viva, digamos, que no le puede invocar esa ley, porque esa ley es como el piso, el mínimo de derechos que tiene que tener una persona detenida, ¿sí? Bueno. El tercer punto que dispuso la Corte es que hacer cesar, en el término de 60 días, la detención en comisarías de la provincia de menores y enfermos. Había mucho problema con el tema de los menores. Después de este fallo se establecieron institutos especiales para detener a los menores de 18 años que estén cumpliendo privación de libertad, ya sea como prisión preventiva o como pena, y también se sacó a los enfermos de las comisarías. Y de hecho, lo que se dispuso es que, en la medida de lo posible, que no hubiera detenidos en comisarías. Ustedes van a ver que hace unos años, antes del fallo Berbisky, ustedes iban a las comisarías barriales y había detenidos. Había detenidos en la segunda, en la cuarta, en la tercera, ¿sí? Ahora no hay más detenidos en las comisarías, por lo menos de Mar del Plata. Nosotros, a partir de ahí, del fallo Berbisky, se creó una unidad que se llama Alcaidía, que está en Batán, que es la unidad penal 44. Esa unidad penitenciaria lo que hace es recibir a todas las personas
que han sido detenidas, digamos, y antes de llevarlas a tribunales, los primeros tiempos de detención los pasan en la Unidad Penal 44. A cualquiera de nosotros nos detienen, a mí no porque soy mujer, pero cualquier varón que hoy lo detienen, va a dormir en la Unidad Penal 44 de Batán, que es alcaidía, ¿sí? No lo llevan más a las comisarías. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno.